Entonces, vamos a calcular en este tipo de ejercicios esta presión manométrica, que es una parte de la presión total o absoluta, que sumada a la presión atmosférica, bueno, me hace presión total o absoluta. Entonces, la presión manométrica o presión hidrostática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a determinar un recorrido. Aquí estamos poniendo, vamos a determinar, supongamos que quisiéramos determinar la presión que hay en el gas, aquí en este recipiente, qué presión se tiene. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y este va a ser un proceso que vamos a utilizar para todos los ejercicios que realicemos. Entonces, determinamos un recorrido. Yo voy a ir desde el punto 0 hasta el punto 3 y luego hay ciertos acuerdos. De acuerdo al recorrido, se considera positivo cuando sea este hacia abajo y negativo cuando sea hacia arriba. ¿En razón de qué? A ver, si yo quisiera determinar la presión en el punto 1, ¿a qué sería igual? Bueno, la presión en el punto 1 sería igual a la presión que tengo arriba en el punto 0 más esta columna de fluido, ¿verdad? Que es o que se obtiene de acuerdo a esta formulita, ¿verdad? Es como si obtuviera la presión en un punto determinado, a una profundidad determinada, en un recipiente que contiene líquido. Entonces, si aquí arriba ya tengo una presión, le sumo la presión hidrostática provocada por este fluido, pues voy a tener la presión en. Ahora veíamos una de las características, ¿verdad? Si tengo yo un fluido a una misma altura, y lo veíamos, ¿verdad? Aquí, de acuerdo a la paradoja hidrostática, la presión que se genera es la misma en A, en B, en C, en D, en este ejemplo, porque está a una misma altura, a una misma profundidad, sin importar la forma que tenga el recipiente. Entonces, aquí observo que 1 y 2 tendrían la misma presión. Así es que me puedo brincar de 1 a 2 y considerar, ok, la presión que tengo en 2 es la misma que tengo en 1, pero la que tengo en 1 es la misma que tengo en 0 más esta columna de líquido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, la presión que tengo en 2, ¿qué sucede? La presión que tengo en 2, si yo lo analizara de 3 a 2, pues aquí está al aire libre, es una presión atmosférica, es como si yo determinara la columna de este fluido, ¿verdad? Es la misma presión que va a tener este fluido. De tal forma entonces que la presión que tengo en 2, y aquí lo voy a anotar, la presión que tengo en 2, ahorita lo borro para no enredar, va a ser igual a toda esta columna de fluido, es decir, a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Por eso, si yo quiero ir de 2 hasta 3 y donde en 3 es igual a 0, es como si hiciera un despeje aquí, es decir, la presión 2 menos la densidad por la gravedad por la altura me daría la presión que tengo en 3, que es 0, porque es presión atmosférica. Por eso les digo, si voy subiendo, vamos a restar, ¿verdad? Porque es como el efecto que experimentaría, supongamos, un buzo. Vamos a imaginar aquí un mini buzo, ¿verdad? Cuando está en 0 y se sumerge, evidentemente carga esta columna. Entonces, ¿qué pasa? Se incrementa su presión. Por eso es positivo cuando baja. Luego aquí evidentemente se incrementaría hasta acá en medio, toda esta altura, pero de repente empieza a subir y pues llega al mismo nivel que en 1, pues va a tener lo mismo. O sea, lo que se incrementó de 1 a, vamos a poner aquí A, que es el fondo, luego lo vuelve a subir, pues regresa a lo mismo. Lo que se ve incrementado se lo resta y llega al mismo, a la misma presión. Y entonces, si continúa subiendo, ¿qué sucede? Pues cada vez carga una menor columna de este fluido, ¿eh? De tal forma que cuando agota toda, o sea, sube ya totalmente, pues fui restando presión hasta que llegó aquí a una presión atmosférica que estamos considerando como 0. Ya habíamos visto que si me piden presión total o absoluta, pues vamos a considerar la presión atmosférica que no es 0, ¿verdad?
Pero para este tipo de ejemplos, vamos a considerar la presión atmosférica como cero, porque todo el sistema está afectado por la presión atmosférica. Entonces, hago de cuenta que como si hiciera una resta o la elimino como un término común, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que tendríamos para este proceso. Entonces, ahora, vamos a hacer estas consideraciones. Vamos a decir que P sub 0 es la presión en el tanque. Entonces, agarré un puntito acá, pues es la misma presión que tengo acá, ¿verdad? Ahí está, a la salida. Bueno, la presión en 1 es igual a la presión en 2. ¿En razón de qué? De que están al mismo nivel, de que es el mismo líquido, este gris, aunque aquí arriba tiene un gas. Bueno, un diferencial tantito abajo, una molécula abajo, pues ya es un líquido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo aquí en 1 que en 2, el mismo líquido. Y se puede ir de un punto al otro sin cambiar de líquido. Es decir, si voy de 1 a 2, por aquí abajo están comunicados, vasos comunicantes y paradoja hidrostática, ¿verdad? Lo que veíamos en la clase pasada. Entonces, por eso la presión en 1 es igual a la presión en 2. Ahora, la presión en 3, pues dijimos que es 0, porque solo se considera la presión manométrica o hidrostática y no la presión atmosférica. En función de esto, a ver, ¿qué observamos? Vamos a hacer nuestro análisis desde 0 hasta 3. Entonces, a ver, primero tengo una presión sub 0, que habíamos dicho es la presión del recipiente. Aquí, en 0 hay una presión P0. No sé cuántos kilopascales, no sé cuántos PSI, no sé, pero es una presión P sub 0. Luego empiezo a bajar de 0 a 1, empiezo a bajar y le voy a sumar, porque está influyendo, una presión manométrica generada por este gas, por esta columna de gas. Entonces ya sabemos que la presión manométrica la calculamos o hidrostática como densidad por gravedad por altura. Entonces, para nuestro caso sería la densidad del gas, vamos a ponerle aquí, gas, por la gravedad del lugar, que afecta a todos, así como la presión atmosférica, ¿verdad? Por esta altura. Vamos a llamar que esta altura, le vamos a poner esta altura Y. Vamos a decir que es una altura Y. Entonces, por Y. Entonces, esto equivaldría a la presión en 1. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería la presión en 1. Déjenme poner aquí, parece que y es 0. Ok. Pero como la presión en 1 es igual a la presión en 2, ahora me paso en 2. Ahora voy a empezar a subir. Entonces voy a restar. ¿Qué voy a restar? Toda la presión que genera esta columna de líquido. Entonces, la presión que genera, pues es igual, pero ahora como es un líquido, es la densidad del líquido por la gravedad por esta altura, H. Y eso va a ser igual a la presión en 3, pero la presión en 3 vale 0. ¿Sí estamos de acuerdo? La presión en 3 es 0. Entonces, para este tipo de problemas, siempre que yo tenga un extremo al aire libre, la presión es 0. ¿Estamos de acuerdo? No hay presión hidrostática. No hay columna, un diferencial arribita de este líquido, tengo aire. Y imagínense una columna de un diferencial de aire y el aire pues, tiene una densidad bien pequeñita, puedo despreciarla. Es 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso consideramos, vuelvo a insistir, la presión atmosférica 0, porque solo estoy considerando la presión manométrica. Bueno, ahora, aquí tengo algo importante. En esta columna, yo puedo despreciar el efecto de esta columna de gas. ¿Por qué? Porque como esta densidad es muy pequeñita, o sea, la densidad del aire de un gas es muy pequeña,
respecto a la densidad de los líquidos. Entonces, supongamos que del aire es 1 y el líquido fuera agua son 1000, pues la puedo despreciar, la puedo hacer que sea 0. Entonces, todo este factor es 0. Entonces, ¿qué tendría? Tendría que la presión en el recipiente menos la presión, perdón, la densidad del líquido por la gravedad por la altura va a ser igual a 0. Y de ahí despejamos, si yo quiero calcular la presión que hay aquí encerrada, en el recipiente hermético cerrado, sería igual a ¿qué? La densidad del líquido por la gravedad por la diferencia de altura. Así es que la diferencia que tiene entre donde inicia el líquido y a donde termina, esa diferencia de alturas me define esta H, la multiplico por la densidad del líquido que se trate, agua, mercurio, aceite, lo que se trate, lo multiplico por la gravedad y eso me dará el valor que hay aquí, ¿verdad? El valor de la presión que hay acá. Como una cuestión de intuición, si yo aumentara la presión que hay acá, ¿qué sucedería con esta columna de aire? Esta Y, ¿se hace más pequeña o se hace más grande? ¿Perdón? ¿Te la pregunta, profe? Si yo incrementara la presión del gas aquí, por algún medio, incrementara la presión del gas, ¿qué sucedería con esta Y, con esta columna? Del nivel verde de referencia hasta el punto 1. ¿Qué sucedería? ¿Se incrementa o se reduce? Se incrementa, ¿no, profe? Se incrementa, ¿verdad? Porque como que empujaría, hagan de cuenta que aquí adentro alguien está soplándole, ¿no? Entonces se incrementa y ¿qué sucede? Bueno, el nivel de Y, el valor de Y es más grande porque empuja el líquido, pero aquí 3 estaría más arriba, todo el empuje que tendría. Entonces la diferencia, la H ahora sería más grande, ¿verdad? Hagan de cuenta, desde esta parte azul hasta por acá arriba, entonces la H es más grande. ¿Qué significa eso? Pues que evidentemente entonces la presión va a ser mayor, porque el valor de H es mayor. No cambia el líquido, no cambian sus propiedades, sigue siendo su misma densidad, sigue siendo la misma gravedad, pero esta H hace la diferencia. Entonces ahí observamos que para este tipo de ejemplos, pues es lo mismo que los ejercicios que hemos estado haciendo, ¿verdad? Determinar la presión en un punto determinado solo depende de la densidad del líquido, en este caso, que mide por la gravedad, por la profundidad o la altura, ¿verdad? A donde respecto a un nivel de referencia 0, que es este, de aquí arriba, hasta donde deseo yo obtener la presión. Para nuestro caso de manómetros sería la diferencia que hay desde donde empieza el líquido medidor hasta donde termina, ¿verdad? Que sería la misma fórmula. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos voy aquí a remarcar esta fórmula y vamos a pasar a nuestros ejercicios. Antes, pues tenemos tablas de conversiones, ¿verdad? Entonces, podremos convertir, por ejemplo, de atmósferas a milímetros de mercurio o a Newton por metro cuadrado, que viene siendo pascales. Aquí observo que es lo mismo, ¿verdad? O a bar. Entonces puedo agarrar, por ejemplo, aquí que es pascal, Newton metro, lo quiero convertir a bars, pues da 1 por 10 a la menos 5, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 5. Entonces, supongamos que quiero convertir milímetros de mercurio a atmósferas, pues su equivalencia es de 1.32 por 10 a la menos 3. Tenemos esto y tenemos
También podemos usar Google. Entonces, por ejemplo, a ver, podemos usar aquí de Pascal, convertir, a ver si me deja, Pascal, atmósferas, por ejemplo. Entonces, un Pascal es igual a 9.86 por 10 a la menos 6 atmósferas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a las 5 pascales. Entonces, voy a cambiar acá y le voy a poner, a ver, una atmósfera, ¿a qué equivale? Ahí está. A 101.325 pascales. ¿Verdad? Entonces, si hacemos esta operación, 1.013 por 10 a la 5, pues el punto se recorre 5 espacios, 1, 2, 3, le aumento 2 ceros, me daría 101.300 para esta tablita. En realidad es 101.325. Entonces podemos hacer nosotros las conversiones, si las queremos aproximadas, usando esta tablita para fines prácticos, y si la quiero exactamente, podemos usar aquí la calculadora de Google. Y checan, es muy fácil, nada más le puse convertir PA a ATM. ¿Verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda. Por ejemplo, aquí podemos convertir de bar a pascales. Entonces, por ejemplo, aquí convertir bar a, vamos a poner pascal, bar a pascales. Y entonces ahí tenemos, ¿verdad? Que un bar es igual a 1 por 10 a la 5. ¿Ah? Ahí está, 5 ceros. 1 por 10 a la 5. Entonces, si quiero convertir de bars a pascales, la cantidad que se cruce es por lo que tengo que multiplicar. ¿Verdad? Entonces, un bar a Newton por metro cuadrado o pascales, que es lo mismo, ¿verdad? Tendríamos que multiplicar por esta cantidad, por 10 a la 5. ¿Sí queda claro esa parte? Bueno, continuamos. Profesor. ¿Sí? ¿Pregunta o confirmaste? No, confirmé, profe. Ah, ok, gracias. Y bueno, recordando esta tablita también, ¿verdad? Tenemos la densidad en kilogramos por metro cúbico, sistema internacional, ¿verdad? Y su equivalencia en gramos por centímetro cúbico, dividiendo por 1000. O me pueden dar este valor como densidad, como gravedad específica o densidad relativa, también se le conoce, y sin dimensiones, sin unidades, nada más la cantidad sin unidades, ¿verdad? Nada más me dirían que es 0.92 la gravedad específica o densidad relativa del aceite, y eso 0.92 equivale a gramos por centímetro cúbico y equivale, multiplicándolo por 1000, a 920 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si me la dan de manera adimensional, como gravedad específica o densidad relativa, pues puedo hacer la conversión. ¿Verdad? Vamos a resolver este problema. Los que ya investigaron, hicieron de tarea, bueno, lo que hemos dejado, tanto de los sistemas como de las conversiones que les pedí. Bueno, tenemos una unidad que se llama PSI. ¿Y qué indica el PSI? ¿Qué indica esa unidad? ¿A qué se refiere? Presión. ¿Es de presión? Muy bien. ¿Pero qué más? Y... ¿Qué no, pues no. indica PSI? Son siglas. Ah, ¿Mande? las siglas, ¿no? Ajá, ya en traducción, ¿a qué equivaldría PSI? Bueno, son pulgadas pounds sobre inch
Square inch. Es libra por pulgada cuadrada, profe. Exacto. Entonces esto equivale a libras por pulgada cuadrada. Vamos a resolver este ejercicio. Yo lo voy a resolver en el sistema internacional, aunque aquí me dan unidades del sistema inglés. Y se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo resuelvan en el sistema inglés. ¿En razón de qué? En razón de que va a salir por ahí un detalle que más adelante les voy a explicar, para que lo tomemos en cuenta cuando resolvamos este tipo de ejercicios que tengamos en sistema inglés, lo podamos resolver de manera correcta en función de ciertas consideraciones. Ya más adelante les voy a explicar esta parte y que tiene que ver con las unidades que se emplean. No es lo mismo una libra masa que una libra fuerza. Y eso, bueno, más adelante se los explico, pero de momento vamos a resolverlo, como les comento, haciendo la traducción, haciendo la conversión al sistema internacional. Entonces, a ver, primero tenemos ciertas equivalencias. Sabemos que una pulgada, ¿a qué equivale en metros? Una pulgada. ¿A qué equivale en metros? ¿En centímetros? 3.75, ¿no? No. Ah, no, perdón. Estoy mal. 0.0254. Ok. Es decir, equivale a 2.54 centímetros. ¿Ok? 2.54 centímetros. Convertirlo a metro, pues es dividir entre 100, ¿qué me daría? 0.0254 metros. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta conversión H1, que son 36 pulgadas, si yo las multiplico por 0.0254, me va a dar en metros, ¿verdad? Estoy haciendo la equivalencia, bueno, vamos a hacerlo como lo hemos estado viendo, es sentido común, pero bueno, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo esta equivalencia. 36 pulgadas la multiplico por 1, pero esto 1 es una pulgada que equivale a 0.0254 metros. Se nos van a ir las pulgadas. Ahí,